como estamos, por eso nunca. Doctor Elizondo Mayer Serra. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, buenas noches. Se está cocinando ya el guiso en el Senado de la República, están puestos los ingredientes, lo que están discutiendo los cocineros, que cuando son varios suelen hacer mala sopa, son las cantidades, las porciones de esos ingredientes en el caldo para que no resulte indigesto. Me gusta la metáfora. Tú conoces aquel dicho viejo de que al que le guste las salchichas y que nunca preguntes cómo se hacen ni las leyes ni las salchichas, porque no vuelves a consumir ninguna. Entonces, están haciendo su salchichón, le están metiendo todo lo que encuentran. La pregunta es si va a ser indigesto o no. La pregunta es si va a ser bueno para el país o no. Y es un proceso de toma de decisiones, Pepe, muy curioso, porque como realmente nos hemos movido al mundo del casi consenso, digamos, aquí la democracia debería ser la regla de mayoría. En el caso mexicano es muy complicado porque mucho de lo importante son reformas constitucionales, ya necesitas las 2 terceras partes, pero al PRI le alcanzaba con el PRD o con el PAN, y optaron por ir los 3 partidos juntos. Ya vimos antier que salió la ley del IFAI, la reforma constitucional del IFAI, salió prácticamente por unanimidad, Pepe, y salió en este caso razonablemente bien hasta donde puedo ver. Aquí sí hay muchas incertidumbres y muchas dudas. Hoy salió el comentario, Pepe, de que en este asunto de la reelección querían hacer lo que sería un desaseo monumental, que es que la reelección pudiera ser para los diputados y senadores que lo están aprobando. Es decir, con beneficio a los actuales. Que pudiera beneficiar a los actuales. Me parece un despropósito, me parece que es pervertir, digamos, la neutralidad que debe tener quien toma una decisión que no debe ser para su beneficio, y creo que tendría un gran costo para la clase política. Espero que se echen para atrás. Estaba todo este tema de que querían regular la reelección a través de una sanción del propio partido político que te dejara o no postularte para ser o no reelecto, que es ponerle el candado a los partidos, que sería otro sinsentido. Truco, trampa. Hay algunos temas que son realmente muy complicados, Pepe. Hay muchas ocurrencias también que se están manejando arriba y abajo de la mesa, en lo oscurito. Entonces vamos a acabar en qué, Carlos Elizondo Mayer Serra, en que vamos a tener la reforma deseable, no la deseable, sino la posible. Va a ser la posible, como todo en política. La pregunta es ¿a qué nos va a llegar este equilibrio? Temas muy complicados, Pepe, como el que quiere el PRD y PAN, que se puedan anular las elecciones porque se gastó de más. Si esto no se regula bien y con claridad, puede haber una enorme incertidumbre si en febrero, marzo, abril del año siguiente a que fuiste electo salen con la novedad de que encontraron un fideicomiso donde gastaste de más, que ya no eres el presidente. ¿Tiene esto sentido? Que no generaría una enorme incertidumbre. Habría que hacerlo muy bien para que funcionara. Tendría que estar muy amarrado con el propio proceso electoral. Esto de línea, que ya lo discutimos aquí alguna ocasión, la idea de hacer un Instituto Nacional Electoral que se hiciera cargo de todos los procesos electorales, parece que no va a ir por ahí. No va por ahí. Y ahora vamos a tener este doblete. Mantendremos a los estatales, tendremos arriba el INE, y todo va a ser más complicado y más caro. No me gusta nada, Pepe. Este tema de cómo vamos a controlar el gasto, eso podría ser una de las buenas adiciones de la reforma, el que hubiera algún proceso de control centralizado durante el proceso, de suerte tal de, si este espectacular que está ahí en Periférico no se sabe administrativamente quién pagó, te lo imputo como gasto y va sobre tu contabilidad. Por ahí hay cosas interesantes. Está este tema muy importante, sobre todo de cara a la reforma energética, Pepe, que es el de regular la consulta popular, porque podríamos tener, como ya lo hemos discutido, la reforma energética y luego la incertidumbre asociada, si esta reforma energética puede ser a través de la consulta popular echada para abajo en la siguiente elección federal en el 2015, ¿quién va a meter un centavo si se abre esa incertidumbre? Son temas todos muy importantes que pueden definir buena parte del sexenio, Pepe. Ahora, si se está pidiendo que haya transparencia y como acto de justicia en la rendición de cuentas a partir de la reelección de legisladores y alcaldes, por ejemplo, pues no sería necesario también aprobar la revocación del mandato, porque pues yo creo que también la ciudadanía tiene derecho a castigar, ¿no? Yo creo que el castigo es no te vuelvo a elegir. La revocación de mandato
te genera una enorme incertidumbre. Muy pronto, al año 2 o al año 3, cuando apenas estás echando a andar un programa de gobierno que esperas que rinda frutos en el año 6, estas cosas de amarrarle de más la mano a un ejecutivo tampoco le va a permitir ejecutar. Yo creo que tú tienes que darle el mandato, tienes que darle el tiempo, tienes que darle todos los mecanismos que se aprobaron el otro día de transparencia, rendición de cuentas de los recursos, pero no estar en un permanente necesidad de regresar a la urna a la mitad del mandato, porque entonces las políticas se van a volver de aún más corto plazo. Pepe, nadie va a poder invertir en los 6 años y no vas a tener que estar pensando que en el año 3 tengas el apoyo popular suficiente, y eso te puede llevar al riesgo de medidas populistas de corto plazo. ¿Ayudaría en algo el proponer de veras una reforma política a fondo para cambiar el sistema político y deslindar la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno, permitir los gobiernos de coalición? Se está buscando esa posibilidad. Es una de las posibilidades. Hoy tenemos un gobierno de supercoalición. El pacto no es más que el gobierno de coalición llevado a su extremo, porque son los 3 principales partidos tomando las decisiones, pero claramente tú te refieres a otra cosa, esta idea de que el presidente se transforma en una suerte de jefe de Estado. Exacto. Y el Congreso, que no ponga en riesgo la estabilidad del gobierno. Digamos, es una posibilidad, digamos, que no lo pusiera en riesgo. La otra es que se cindiera del jefe de Estado, del jefe de gobierno, de tal forma que generas una tensión adicional. Hay un solo país, Pepe, Francia, que tiene un régimen semipresidencialista, donde tienes un jefe de Estado electo por sufragio universal, en este caso el presidente Hollande, que cuando tiene mayoría en las cámaras, pues en la práctica el primer ministro es un empleado suyo, porque el partido le es disciplinado a él, y el primer ministro pues sí coordina el gabinete y tiene que hacer algunas funciones de interlocución con la Cámara, pero el poder está claramente concentrado. Cuando no tiene mayoría, pues entonces puede ser un primer ministro de oposición al presidente, la famosa cohabitación que inició ya hace muchos años con Mitterrand y Chirac, cuando Mitterrand era presidente y Chirac primer ministro. Tiene muchísimas complejidades. A mí me gusta la idea de que hay un proceso de ratificación de los puestos claves en el Senado, porque esto te puede bajar la improvisación, que lleguen gente corrupta, etcétera, pero la idea de quitarle al presidente la capacidad de llevar el gobierno me parece que nos puede acabar debilitando aún más nuestro. No nos olvidemos que si amarramos de más el gobierno, sus capacidades de hacer cosas va a ser aún más limitada. Lo que preocupa es ese afán que tienen ahora quienes gobiernan por las mayorías, ese afán por tener miedo a las mayorías. Es decir, si la democracia es eso, ayer lo decía aquí Porfirio Muñoz Ledo en la silla donde tú estás sentado. Sí, no, la silla está caliente todavía. Pero él decía, ¿por qué le tiene miedo? ¿Por qué le tiene miedo el PRI a la mayoría? Si la democracia es eso, hay una mayoría y hay unas minorías o una minoría. ¿Por qué no se puede gobernar poniendo a todos de acuerdo? Yo creo que se puede sacando cosas muy poco coherentes, que es lo que vimos en la reforma de telecomunicaciones. Todos les metieron mano y salió una cosa que no va a generar más inversión. ¿Por qué le tienen miedo? Que es la pregunta que se hace Porfirio y se ha hecho mucha otra gente. Yo creo que este gobierno no tenía la mayoría, pudo haber escogido gobernar con el apoyo o del PAN o del PRD y escogió a los dos, en parte creo porque creyó que desde el centro podía jugar y ganar flexibilidad, en parte porque no se quiso poner en manos de uno de los dos partidos. El PRI supo bien lo que para el presidente Calderón significó que su único interlocutor era el PRI. El PRI se volvió el sexenio pasado en el partido más poderoso, era más importante estar cerca del líder de la mayoría del Senado del PRI, de la fracción del Senado del PRI, que de la fracción del PAN, porque el que tenía la sartén por el mango era el hoy coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, el ex senador Fabio Beltrones. Sí. Entonces claramente tuvieron miedo a esto. El resultado, sin embargo, es esto, de que suman visiones muy contradictorios y entonces acabas con reformas que pueden no ser todo lo operantes que necesitan, con salchichas que además de haber estado hecho con elementos que no queremos conocerlos, pueden que acaben siendo indigestas. Te agradezco mucho, Carlos Elizondo Mayer Serra. Hay un tema último, creo que al tema al público le importa mucho, que es, se habló mucho de los diputados de representación proporcional, que a la gente le caen muy gordos. Qué bueno que lo tocas, porque efectivamente a un radioescucha, Alfonso Flores, me puso un correo, me puso un mensaje donde dice que el Congreso está en plena discusión de la reforma política. Dice, no he escuchado a ningún comentarista mencionar nada de los plurinominales.
Yo creo que no va. Excepto a Francisco Garfias de Excelsior, por cierto. Y lo sacó hace un par de días, ¿sí? Yo creo que no va a pasar nada al respecto por la siguiente razón. Aunque lo prometió la candidata del PAN como uno de sus objetivos de campaña, si en México tuviéramos solo los 300 diputados de mayoría, el PRI habría ganado con su 38% una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, a quien le gustaría que desaparecieran los diputados de representación proporcional, le debería de gustar también que el PRI tuviera casi asegurada la mayoría. Puede haber condiciones donde esto no suceda, pero claramente en la elección última el PRI hubiera tenido una clara mayoría. Los diputados de representación proporcional cumplen su función, proporcionan el hecho de que teniendo solo el 38 no te lleves, como hubiera sido el caso, casi el 60% de los diputados de mayoría fueron priistas. ¿Por qué? Porque el PRI es el partido con más presencia territorial, está en el centro del espectro político, entonces su oposición se divide entre el PAN y el PRD, tiene esta alianza con el Verde que le permite tener una cierta mayoría en varios de los distritos. Entonces, es un mal arreglo porque tenemos estos diputados de partido que nos caen muy gordos, pero solo tengamos claro que si se quitaran, el PRI probablemente tendría la mayoría en el resto de las elecciones. Si queremos las dos cosas, está bien, apoyémosla. Si solo queremos una y no nos gusta la otra, decidamos cuál nos gusta más. Yo creo que cumple una buena función, creo que habría que pensar cómo los hacemos más, digamos, donde el elector se sienta que los eligió. Y hay una fórmula, Pepe, que esa nunca se discute, que es que el partido ponga la lista, pero que las ordene el electorado. Porque aquí el problema es que me pones a mí en primer lugar, pase lo que pase, voy a ser diputado en la circunscripción correcta. Que ponga, estos son mis 30 candidatos de la lista, tu electorado, ponme cuál quieres en primer lugar. Entonces yo voto PRI y pongo PRI con este señor en primer lugar. Entonces, al final se dice, el PRI ganó tantos, dentro del PRI el que más obtuvo fue tanto, entonces ya el elector está decidiendo dentro de esa lista, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, por eso estamos como estamos. Y hasta también Rafael Cardona en un momento más con usted y con nosotros.